en este momento que se había obtenido la guerra de los Bóer, por ejemplo. ¿Cómo es posible que al presidente Madero se le haya colado este tipo de personas? Madero ignoraba lo que se tejía detrás de su gobierno a puertas cerradas. Victoriano Huerta, secundado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, preparó el levantamiento en armas conocido como la Decena Trágica. Para mantener el golpe de Estado bajo el manto de la legalidad, Victoriano Huerta hizo presentar la renuncia de Francisco Madero y de su vicepresidente. De 1913 ya mataron a Madero y nada que aparece. Fue llegando Félix Díaz con orden militar. Aquí renuncia usted, solo mando fusilar. Mediante una truculencia legal y política, Victoriano Huerta asumió la presidencia del país. Su primera acción, el asesinato de Francisco Madero y su vicepresidente. Entonces manda en marzo de 1913 al padre de Pascual Orozco, un dirigente revolucionario norteño, a negociar con los zapatistas, pero Zapata sabía que no podían confiarse en Victoriano Huerta, y entonces reciben al padre Pascual Orozco, lo juzgan y lo fusilan. Así. Y con eso da un mensaje clarísimo a Victoriano Huerta de que no se les olvidaba que él los había estado persiguiendo y que les había estado quemando pueblos y que les había estado matando gente. Ahora, ¿por qué Zapata se va en contra de Huerta? Porque Huerta invita a Zapata, oiga, ¿sabe qué? Venga, usted se levantó contra Madero, pero Zapata dice, no, yo no estoy con traidores. Mi problema con Madero era otro, no era el asunto del poder, era el asunto de las tierras, de la solución de los problemas de los pueblos, no porque yo quisiera ser presidente. Mi mamá es Ana María Zapata Portillo, es hija del general Emiliano Zapata. Yo soy hija de Ana María Zapata Portillo. Mi nombre verdadero es Julieta Ana María Zapata, nada más que aquí en la casa me dicen Fanny. Somos 5 hermanos. El mayor es Manuel. Manuel es el mayor. Luego sigue mi hermana Ofelia, que es la que vive en México, y luego sigue María del Carmen, y luego sigue Julieta, y el último soy yo. Un hombre que amaba la tierra, él como le decía la tierra, la madre tierra, porque es la que nos da de comer, no decía las tierritas, como muchos despectivamente, no, él les decía la tierra con amor, con respeto. ¿Cómo está la situación ahora y cómo estaba antes? Estamos igual. Ahí te das cuenta de por qué le dicen la vigencia del zapatismo, porque si te das cuenta, los estatutos, las ideales que en ese entonces, hace 90 años de la revolución, hace 100 años, no sé, siguen vigentes, no han cambiado, y el campesino sigue esperando. Con mi 30-30 me voy a alistar y engrosar las filas de la rebelión para conquistar libertad a los habitantes de nuestra nación. En pueblos en donde se mantenían todavía las tierras comunales como Xochimilco o como el Ajusco, son zapatistas por efecto de la guerra, porque el ejército federal recurría al sistema de leva, que es el reclutar a los jovencitos que ya pudiesen cargar un rifle, reclutarlos para poderlos incorporar a las filas federales y mandarlos a pelear contra los otros revolucionarios. Y entonces eso va creando un ambiente de animadversión contra el gobierno, de tal manera que lo que recordaban los veteranos zapatistas que habían sido perseguidos por la leva es que decían, bueno, de que me vaya yo a morir peleando contra Pancho Villa en el norte, a que me muera aquí cerca de mi casa como zapatista, prefiero morirme como zapatista. Y después, cuando saben que los zapatistas además están buscando el bienestar del campesino, es cuando se convencen. Si te quiebra alguna vara, te a llorarme al Camposanto. Huerta envió a
Morelos al general Luis Cartón y a Juvencio Robles, con el plan de aniquilar el ejército zapatista. Tomaban una población, la saqueaban y quemaban todo. O sea, no quedaba nada. Hubo esta táctica catoniana de que la guerra dé lo que la guerra necesita, es decir, el llegar a los pueblos y quitarles el maíz y la comida, y con eso no solo debilitas la economía del enemigo, sino estás fortaleciendo la tuya. Era una brutalidad incalificable, ¿no? Decían, muerto el perro, se acabó la rabia, era la frase que utilizaban. Entonces el ejército de Zapata era un ejército de pobres, era un ejército de esclavos, que sin embargo, como no era un ejército regular, era gente que temporalmente participaba en la revolución, en los combates, y otro tiempo iba a sembrar las pocas tierras que les dejaron los hacendados. People always say classically is campesinos, pure peasants. And in a way that's true, but in a way it's more complicated than that. Among the Zapatistas too, there were differences. So some people lived in urban kind of, small villages, but had a more urban kind of lifestyle and didn't plant fields, did other kinds of jobs. In 1914, they do pitched battles, direct fighting, but there's a lot of guerrilla warfare at the beginning. And it's all guerrilla warfare at the end because they don't have the numbers to offer big battles anymore. And so they really, for most of the time, it's very much a hit and run guerrilla warfare. Mi padre era solo uno de sus hijos, desde Eugenio, o sea, yo soy nieta. Yo he vivido esta historia a través de mi padre, por supuesto, y de mi abuela. Zapata es la reserva moral no solamente de la revolución, sino de la República Mexicana. Zapata fue incorruptible, ni la misma derecha pudo nunca acusarlo de corrupción. Era muy respetuoso de las mujeres y les daba su lugar. No solamente a las mujeres suyas, pues a las mujeres con las que tenía sus hijos, que siempre eran respetadas sino también a las soldaderas, a las compañeras que combatían. En esa puerta del cuartel está enterrada una mujer, valiente como no hubo más, su patria supo defender. Soldaderas hubo en todos los grupos revolucionarios, porque son las que dan de comer, las que cuidan a los enfermos, las que sirven lo mismo de correos que de espías, pero ese no era el papel de las mujeres en los grupos zapatistas, porque en los grupos zapatistas las mujeres tienen mando. Esto no se da ni con los villistas ni con los constitucionalistas de ninguna manera. Habían capitanas, habían coronelas, tenían generalas, tenían rango militar y tenían poder. Dejado morir para poderme salvar. Para 1914, por todo el país había levantamientos en contra del nuevo presidente de facto, que para hacer frente a los problemas militares pidió empréstitos en Estados Unidos, capital que fue a parar al ejército para aumentar su poderío. Zapata va en desventaja militar, es cierto. Aún así logra hacerles terribles descalabros a las fuerzas federales. De tal manera que en un movimiento envolvente en 1914, Zapata aísla a los federales de Cartón, del coronel Cartón, en Chilpancingo, lo toman prisionero y lo fusila, y con eso queda el ejército federal derrotado en el sur. Pero no solo en el sur tenía problemas el ejército federal de Victoriano Huerta. Emiliano Zapata decidió unirse a la lucha revolucionaria del norte.
Pero nada de lo que hiciera Victoriano Huerta podría contra lo inevitable. Desde el norte, las facciones revolucionarias seguían avanzando y ahora el general Emiliano Zapata tenía que ejercer presión desde el sur, y la mejor forma de hacerlo era tomando Milpa Alta. Es importante porque por ese lugar empiezan ya los zapatistas a ocupar las goteras de la ciudad, en la zona de Tlalpan, en la zona de Xochimilco. Era importante desde el punto de vista estratégico, en primer lugar porque establecías un cerco que evitaba una invasión a la zona propiamente zapatista, pero por otro lado porque presionabas hacia la ciudad y entonces tu presencia política se hacía nuevamente importante. La estrategia de Emiliano Zapata es como una red. Lanza la red, envuelve a la Ciudad de México, la copa por los distintos lugares, las distintas poblaciones, hasta que reduce y aprisiona, digamos, y toma la Ciudad de México. Si no usas la pólvora correcta, es una granada de mano. Puede explotar. Lo peor que podría pasar sería una avería catastrófica. ¿Puede explotar? ¡Claro! Tus dedos podrían fracturarse, con lo que dejarían astillas en tus brazos, pecho y en el rostro. ¿Quieres el turno? John. ¿Quién será el primer valiente en disparar? John Lee. No, yo no. ¿Quién disparará? Seguro el conejillo de India. El precio de la historia. Capítulo de estreno. Esta noche por History. Ella es Amparo Grisales, la actriz, la diva, la mujer de la eterna juventud. Parecer joven es una cosa, pero ser joven es algo muy diferente. Y ese es mi verdadero logro. Juventud no solo por fuera, sino por dentro. Mi fuente de juventud se llama Revertrex, porque la verdadera juventud viene de adentro. Lo que ves por fuera es solo el resultado. Yo desafío la edad con Revertrex. Revertrex, de venta en Fedco. Winter is coming. This one will belong, and dark things will come with it. I saw what I saw. I know they did it. In my bones, I know it. The boy won't talk, and if he does, I'll kill him. I don't want to be his queen. I want to go home. My brother has his sword, and I have my mind. You might not have my name. You have my blood. Honor! You think it's honor that's keeping the peace? It's fear! Distrusting me was the wisest thing you've done. Everyone who isn't us is an enemy. You killed me. Your brother's a dead man. Trillonario.com, las mayores loterías del mundo en un solo sitio. Aprende jugando, no dejes de avanzar. Juega, ríe, crece con Fisher Price. Descubre riendo el mundo sin parar. Juega, ríe, crece con Fisher Price. Diviértete creciendo, algo nuevo aprenderás. Juega, ríe, crece con Fisher Price. Desde que nace, en las mejores manos. Junto a ti, Fisher Price. Juega, ríe, crece. El ambiente en mi casa respira felicidad. Porque se respira el ambientador de Sapolio, de acción instantánea, que permanece en el ambiente con muchas fragancias que encantan. Sapolio. Pone las cosas en limpio. En el mes de las madres, Movistar te da más variedad de equipos a $1, IVA incluido. Movistar, compartida, la vida es más. Esperamos a que nos rescataran, pero nadie llegó. Verá y hará cosas tan horribles que ni siquiera puede imaginarlas. Y yo le dije a Roberto, mira Roberto, no podemos regresar, solo podemos avanzar. Vamos a morir, pero moriremos intentándolo. Y él me dijo, de acuerdo, muramos juntos.